La servidumbre existió siglos en el Imperio ruso, reflejándose en la literatura, pintura y música. Aún no sabemos bien cómo vivía la gente antes de los decretos del zar Alejandro II. Aunque sabemos algo sobre la vida de los siervos hombres, la situación de las mujeres sigue poco comprendida. Su situación era poco envidiable y muy patriarcal. Las reglas, la violencia doméstica, el trabajo pesado y la falta total de derechos ante el terrateniente. Se enterarán de horrores inimaginables. Es triste que hayan existido esos momentos en la historia humana. A veces da vergüenza por nosotros, los seres humanos. En este episodio hablaremos sobre la vida, estatus familiar y obligaciones de las mujeres siervas. Y, por supuesto, también sabrán cómo los terratenientes trataban a sus siervas, sobre los verdaderos harenes en las haciendas de los terratenientes y sobre el trabajo sexual que las jóvenes siervas tenían que realizar para su amo. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección ¿Cómo vivían? Comenzamos. Sobre las mujeres en las aldeas rusas. En la Rusia zarista, el campesino siervo ocupaba el nivel más bajo de la sociedad. El terrateniente podía venderlo, intercambiarlo, exiliarlo a Siberia o azotarlo en el establo por cualquier falta. Los campesinos siervos carecían de derechos. Solo las mujeres campesinas tenían un estatus inferior. Tras la boda, la mujer quedaba totalmente bajo el control de su esposo, a quien a menudo conocía apenas en la presentación. Pocos se interesaban en la opinión de los novios sobre el matrimonio. Normalmente, esta cuestión la resolvían los jefes de familia. Formalmente, el permiso para casarse debía darlo el terrateniente, pero por lo general, ellos no se metían en esos asuntos. Los matrimonios solían ser desde los 14 años, buscaban casar a la muchacha para tener una boca menos, a eso le decían quitarle el pan a la chica. Las mujeres mayores de 20 años ya se consideraban viejas y podían quedarse sin esposo. Para una muchacha campesina, el matrimonio era un gran estrés, porque dejaba a su familia para mudarse a una casa ajena, donde quedaba bajo el control de personas que antes no conocía. Por eso, el llanto de la novia antes de la boda no era solo tradición, sino una reacción adecuada a la situación. La joven nuera en la nueva familia recibía un estatus muy bajo y solo podía justificar su existencia mediante un trabajo duro e incansable. Por cualquier falta, incluso como prevención, la mujer era golpeada por el esposo, sus hermanos o el jefe de familia. La violencia doméstica constante se consideraba normal, y hasta las propias mujeres la aprobaban. Además, los hombres que no golpeaban a sus esposas eran condenados por la sociedad y considerados débiles de carácter. No se permitía golpear a las mujeres con objetos metálicos o de madera. Se sugería al esposo usar un látigo. Sin embargo, esa suavidad no se debía a consideraciones humanitarias, sino al deseo de castigar sin mutilar a la mujer, para no limitar, Dios no lo quiera, su capacidad de trabajo. Aún tras el castigo, ella debía cumplir sus deberes domésticos. La Iglesia no solo no protegía a las mujeres de la violencia doméstica, sino que imponía castigos físicos obligatorios y severos por cualquier falta. Incluso los curas aconsejaban golpear a la mujer de vez en cuando solo por prevención. Se creía que a través de los golpes la mujer se purificaba y que si no la golpeaban seguramente caería en el pecado. La violencia en las familias campesinas rusas era completamente normal. El jefe de distrito, Alexander Noviko, recordaba cómo se hablaba de golpear en el idioma campesino. El esposo enseña a la esposa, los padres a los hijos, y el hijo al padre cuando éste pierde la razón. Ningún lugar muestra tanta violencia como la familia campesina. Otra obligación de la campesina era dar a luz. Usualmente tenía su primer hijo a los 18 años y ya para los 40. Debido al trabajo pesado, las enfermedades y los partos constantes, quedaba sin hijos. En familias campesinas nacían en promedio 9 hijos, aunque algunas mujeres llegaban a tener 15 o hasta 20. La mortalidad infantil era muy alta. Solo la mitad de los niños llegaba a los 5 años. Esto se hacía con calma. La mujer podía rezar por un aborto espontáneo o la muerte del niño si tenía muchos hijos. Las relaciones sexuales en la aldea rusa seguían costumbres muy patriarcales. Tras casarse, la mujer no podía hablar en la calle con hombres solteros.
Era considerada propiedad del esposo y no podía tener relaciones con otros. La extrema pobreza en la aldea rusa llevaba a las mujeres al adulterio. Contemporáneos recuerdan que campesinas se ofrecían por dinero, alimentos o bienes urbanos. Ay, es terrible tener que ir siendo esclava. La filosofía del sistema de servidumbre y las relaciones económicas y domésticas entre terratenientes y campesinos aseguraban que Parín y sus allegados tuvieran todos los medios para una vida cómoda. Como ya mencioné, los siervos dependían casi totalmente de su dueño, quien podía convertir su vida en un verdadero infierno. Y naturalmente, los terratenientes hacían pleno uso de su poder. La coerción hacia la depravación era un fenómeno tan común en las haciendas de los terratenientes que algunos historiadores incluso lo consideran como otra obligación para las mujeres, una especie de servidumbre sexual. La opinión pública aceptaba estas aventuras de los terratenientes, salvo que los libertinos perdieran totalmente el control. Incluso así, llevar a un noble ante la justicia era muy difícil. La policía y los jueces siempre los favorecían. Recuerden la historia de Saltichija, quien torturó a decenas de siervos campesinos. Lograron llevarla ante la justicia solo porque Catalina II se enteró de este caso. La indefensión de los campesinos solía provocar rebeliones donde a veces morían familias nobles enteras. A veces los terratenientes eran castigados, azotados o golpeados. Cada año ocurrían varias decenas de rebeliones campesinas en el Imperio ruso. El gobierno reaccionaba con extrema dureza, arrancaban narices, golpeaban casi hasta la muerte y enviaban a trabajos forzados en Siberia. Muchos terratenientes, que vivían principalmente en la capital o en el extranjero, venían especialmente a sus propias haciendas para satisfacer su lujuria con las campesinas siervas. El día de la llegada, el administrador le mostraba al terrateniente a todas las muchachas que habían crecido durante su ausencia, después de lo cual el terrateniente elegía a las que le gustaban. Y ellas simplemente no podían negarse a su señor. Sobre esto incluso surgió un dicho especial: debe ir, porque es esclava. A menudo sucedía que en las haciendas deshonraban a todas las muchachas solo para complacer al señor y a sus amigos. Algunos nobles presumían sus aventuras. Uno se apodaba el Gallo y llamaba gallinas a sus campesinas, jóvenes y mayores. Aún peor, los terratenientes rara vez prestaban atención a la edad de sus víctimas, aunque rara vez tocaban a los niños. Sí hubo casos de pedofilia. Los terratenientes no solo saciaban su lujuria con sus siervos, también lucraban con ellos. Por ejemplo, no era raro que dejaran ir a las chicas a trabajar a las ciudades, entendiendo perfectamente que allí se dedicarían a la prostitución. A veces, a las campesinas las enviaban a la fuerza a burdeles, y también existían esquemas aún más sofisticados. Por ejemplo, una viuda de San Petersburgo tenía una finca con muchos siervos y cada año le llevaban de allí a las niñas más bonitas. Por 10 a 12 años en la casa de la viuda las educaban en modales, baile, música y otras habilidades, y a los 15 las entregaban como amantes a libertinos de la alta sociedad. La astuta terrateniente recibía hasta 500 rublos por una de estas chicas, una suma enorme en ese entonces. Estas costumbres pueden parecer salvajes si uno desconoce las de los nobles provincianos rusos. Los terratenientes ricos se creían dueños absolutos de sus tierras. Por su dinero, conexiones y protectores influyentes, estaban por encima de la ley. Estos pequeños zares locales solían organizar incursiones, asaltando transeúntes, arruinando granjas y atacando haciendas vecinas, incluso cometiendo violencia contra familiares. Frecuentemente la esposa o hija de un noble vecino acababa como concubina de un terrateniente influyente sin que nadie pudiera evitarlo. Y ni hablar de las muchachas siervas. Muchos terratenientes organizaban sus harenes con aún más minuciosidad y creatividad al planear sus placeres sexuales. No solo corrompían a las muchachas campesinas, sino que creaban verdaderos harenes con ellas, a los que llamaban serallos al estilo francés. Por eso llamaban seralcas a sus habitantes, formando un harén de siervas. En una hacienda noble a inicios del siglo XIX, esto era un rasgo esencial de la vida aristocrática. Por ejemplo, la casa con sabuesos o el club de cartas. No todos los terratenientes tenían harén, ni todos amaban la caza o el juego.
Sin embargo, este fenómeno era muy común. Algunos tenían en su hacienda un pequeño harén de 5 o 7 muchachas. Algunos tenían decenas o cientos de concubinas. Se preguntarán por qué tantas. Los amigos del terrateniente venían de visita. Él organizaba recepciones y compartía a las siervas con sus invitados. Normalmente, el administrador de la finca elegía y cuidaba el harén, pero si era muy grande, se asignaba a alguien especial. Las condiciones en que vivían las chicas variaban y a veces eran muy duras. Para mostrarlo, contaré algunas historias reales. El príncipe Gagarin tenía un modesto harén con 7 chicas y 2 gitanas, quienes enseñaban a cantar y bailar. Las chicas vivían bajo reglas muy estrictas, incluso no podían mirar por las ventanas. Por la más mínima falta, las chicas del harén eran golpeadas. Sin embargo, en presencia del dueño debían mostrar alegría y felicidad. De lo contrario, les esperaba un castigo severo. El general Ismailov también tenía un harén. Era hospitalario y generoso, por lo que amablemente ofrecía a las chicas a sus invitados para su disfrute. Una vez, el general tuvo tantos invitados que no había suficientes concubinas para todos. Entonces, sin pensarlo mucho, Ismailov envió a sus hombres a buscar chicas al pueblo vecino. Como era de esperarse, los hombres del lugar se negaron a compartir a sus esposas e hijas con el patrón y golpearon a sus enviados. Después de eso, Ismailov se enfureció. Envió una expedición punitiva al pueblo, que castigó sin piedad a los campesinos y quemó sus casas. La historia fue muy escandalosa. Intentaron abrir un caso penal contra Ismailov, pero lo encubrieron rápido. Este Ismailov, por lo visto, era un tipo ejemplar. Oprimía a sus siervos y mantenía a las chicas concubinas en condiciones horribles, encerradas con rejas y permitiéndoles salir solo ocasionalmente. Según los contemporáneos, él hacía todo tipo de cosas indecentes con las chicas, y la edad de las víctimas no le importaba mucho al desgraciado. Algunos terratenientes eran creativos con sus harenes. El príncipe Nikolai Yusupov hacía que sus concubinas aprendieran coreografía. Bailaban ante los invitados y, por orden del dueño, luego se desnudaban y participaban en actos sexuales. Sí, algo así como un striptease de siervas. El famoso decembrista Osip Julian Gorsky también tenía un harén de chicas siervas. Para satisfacer sus deseos, compró a 3 campesinas en la provincia de Podolia, pero las trató tan mal que las chicas huyeron de él. Sin embargo, el noble Víctor Starshinsky de la provincia de Kiev es considerado el pervertido más vil. Durante toda su vida corrompió o abusó de más de 500 mujeres campesinas. Starshinsky consideraba a sus campesinos y sirvientes como ganado parlante, útiles solo para su comodidad. Por el trato cruel a los campesinos, se abrieron 4 casos penales contra Starshinsky, pero siempre los ignoraron, solo al final de su vida. Al terrateniente le quitaron propiedades y siervos quedando bajo tutela. El emperador Alejandro II aprobó personalmente la sentencia del violador. ¿Y el amor? ¿Y las historias románticas con final feliz? Quizás se pregunten si algún conde o príncipe, cautivado por una sierva, la compró para liberarla y después casarse con ella. Sí, se conocen esas historias, pero son tan raras que se pueden contar con los dedos de una mano. La más famosa de ellas es, por supuesto, el matrimonio del conde Nikolai Sheremetyev, uno de los hombres más ricos del imperio, con su sierva Praskovia Semchugova. Aquí no se trata de una simple sirvienta. Semchugova era actriz y la principal estrella del teatro de siervos de los Sheremetyev. Según sus contemporáneos, Praskovia tenía una voz y talento artístico excepcionales. Además, la joven tocaba varios instrumentos musicales y dominaba a la perfección un par de idiomas europeos. La emperatriz Catalina II, asombrada por Semchugova en escena, le regaló un anillo de diamantes. El conde también estaba fascinado con su cantante. En 1798 le concedió la libertad y luego incluso se casó en secreto con ella. El rico terrateniente de Vladimir, Nikolai Nazvanov, se casó con la actriz principal de su teatro de siervos. No solo le dio la libertad a la mujer que amaba, también le dejó todas sus propiedades en su testamento. Pero estos casos son únicos. Los representantes de la alta nobleza convivían de buena gana con muchachas siervas, se preocupaban por ellas, incluso tenían hijos juntos, pero no era costumbre casarse con ellas.
Los pequeños nobles empobrecidos, dueños de unos 50 campesinos, solían casarse con sus propias siervas. Sin embargo, esto era probablemente una excepción y la sociedad lo veía negativamente, considerando transgresor a quien lo hacía. Sheremetyev, tras casarse con Jemchugova, tuvo que dejar la alta sociedad y mudarse a su finca. Y eso que era de los hombres más ricos del imperio. Palabras finales. Es bien sabido que el poder sobre las personas corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La servidumbre llevaba a los terratenientes del imperio ruso a un extremo de salvajismo moral, no podía ser de otra forma. Desde niño, el futuro terrateniente crecía en un ambiente tan perverso por el estilo de vida de su familia y vecinos, que esto sin duda afectaba su psique. Es claro que nada bueno podía salir de un niño criado así. Siglos de servidumbre tuvieron efectos devastadores tanto en la conciencia del pueblo ruso como en la de la élite rusa. Y de hecho, la élite fue la que más sufrió. Incluso después de la abolición de la esclavitud, la élite gobernante del imperio no dejó de tratar al pueblo común como si fueran ganado. Eso les salió caro en 1917, pero esa ya es otra historia. Bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.